Esta noche, en Enlace México, el presidente López Obrador rechaza que la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina no hayan colaborado en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Naciones Unidas advierte que terminó la era del calentamiento global e inició la ebullición global, tras el informe que señala que julio será el más cálido jamás registrado por la humanidad. Y la operación Lone Star de Texas ha logrado más de 300,000 detenciones de migrantes en ese territorio. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Un placer que nos acompañen en esta edición de su noticiero Enlace México, como cada día, para informarles de lo más importante que sucede en México y el mundo. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, a todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan con nosotros a través de Mexicanal. Muchísimas gracias. Y también quiero recordarles, antes de iniciar, nuestras vías de comunicación para que nos mantengamos enlazados. No se les olvide que estamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, por supuesto, nuestra cuenta de Twitter y de igual manera nuestro portal de noticias enlacemexico.tv. También contamos con nuestro número de WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas, 22 27 27 25 56, para saludos, comentarios, sugerencias, lo que ustedes gusten. Vamos a dar inicio rápidamente porque hay mucha información que compartirles y ¿qué les parece si les presentamos algo de lo más importante que sucedió en el ámbito informativo este día en nuestro país? Veamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina no hayan colaborado para resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El mandatario afirmó que se ha avanzado bastante, mucho, y que hay cerca de 115 personas detenidas vinculadas con el caso, entre ellas militares y el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, señalado como uno de los arquitectos de la llamada verdad histórica. Además afirmó que si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de Marina y Defensa, y también por la decisión que se tomó de que no se permitirá la impunidad. El gobierno federal busca adquirir las 2.400 hectáreas que posee la empresa Calica, productora de materiales de construcción en Quintana Roo, con un pago de 6.500 millones de pesos. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al informar que pidió al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, presentar la propuesta a los propietarios de la compañía. Recordó que de esa superficie, 2.000 hectáreas corresponden a la selva que se declarará área natural protegida. López Obrador abundó que el muelle utilizado para el transporte de los materiales de construcción se transformaría en un puerto para cruceros. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal refinanciará la deuda de Petróleos Mexicanos, Pemex, con todo lo que se requiera. Con estas afirmaciones, se confirma lo que hace unos días señaló el director general de la paraestatal, Octavio Romero Oropesa, quien aseguró que los compromisos de pago de este año de deuda de Pemex estarán bajo la responsabilidad de Hacienda. Cuando se le preguntó que si el rescate de la paraestatal se dará con el presupuesto o si se contratará deuda, el presidente afirmó que no se sabe aún, pero cree que no se requiere porque Pemex tiene finanzas públicas estables, sanas. Para impulsar la producción de telas y prendas de vestir, el gobierno de Puebla formalizó la creación del clúster de la industria textil y de la confección. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que la firma del acta constitutiva para la creación del clúster de la industria textil y de la confección es una muestra de que se puede caminar juntos en la tarea de promover el crecimiento de la entidad. El mandatario señaló que Puebla se ha caracterizado desde hace muchos años por ser un símbolo, un ícono del espíritu empresarial de nuestro país. Es una entidad donde se formaron las primeras industrias y donde el esfuerzo importante de los empresarios ha permitido incrementar nuestro potencial productivo en los planos nacional e internacional. La información nacional en México como cada día. Como cada jueves nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela,
Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El senador republicano James David Vance, del estado de Ohio, presentó un proyecto de ley que exigiría a viajeros y personas con visas temporales a pagar una fianza de hasta $15,000 al ingresar a los Estados Unidos. El objetivo del proyecto es eliminar o reducir al máximo las intenciones de extranjeros de permanecer en el país y dejar vencer sus permisos de entrada. Las categorías de visas de no inmigrante afectaría principalmente a turistas, personas con visas temporales de trabajo, enviados religiosos, estudiantes, visitantes de trabajo. Además de eso, no afectaría esta propuesta a todas aquellas personas que están por adquirir una visa por violencia doméstica o por haber sido víctima o testigo de un delito. Vance dijo lo siguiente: Estados Unidos es una nación acogedora, pero también somos una nación de leyes. Hay millones de personas en este país que han abusado de nuestro sistema de visas y eludido nuestro proceso de inmigración legal. Además, recalcó, me enorgullece presentar esta legislación y traer un poco de cordura a nuestro fallido sistema de inmigración. Por otra parte, este plan lo que quiere es que los extranjeros paguen al menos $5,000 o hasta $15,000, dependiendo del caso, cada vez que ingresen a los Estados Unidos. Cuando la persona salga del país, se le devolvería el dinero. De lo contrario, esos fondos serían administrados por el Departamento de Seguridad Nacional en la cuenta de detención y ejecución de inmigración. Con esos recursos obtenidos, las autoridades migratorias pagarían la detención y deportación de los extranjeros que dejaron vencer sus visas, quienes incluso perderán derecho a solicitar asilo posteriormente. De acuerdo al senador Vance, hay aproximadamente 700,000 personas con visas que dejan vencer su documento tras haber ingresado a los Estados Unidos. Este proyecto se inspira en un programa implementado por el expresidente Donald Trump en diciembre del 2020, enfocado a 24 países, principalmente de África, a fin de reducir el problema de las visas vencidas. Estamos viendo lo que sucede ahora. Vamos a ver si gana tracción esta propuesta de ley y se estará hablando seguramente a partir de septiembre, cuando regresen de sus vacaciones en el Senado. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Cuídese, hace muchísimo calor. Muchísimas gracias, Fernando, excelente información. Cuídate mucho, saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y todos ustedes paisanos de la zona triestatal, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, y también de zonas más allá que involucran Maryland, que involucren también, por supuesto, Virginia, Delaware, etcétera. Saludos cordiales desde la ciudad de Puebla para todos ustedes. Nos vamos a ir a la pausa, pero si le parece, antes de irnos, revisamos cómo quedó el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 31 centavos y a la venta en 17 pesos con 25 centavos. Así quedó nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Nos vamos a la pausa y muchísimas gracias a Gerardo Vargas, Víctor Villalón y Teresa Zárate por sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Vamos al corte, no se vaya, venimos con más. Más adelante, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promete granos gratis para 6 países africanos. Además, inició en marzo de 2021 y ha transportado a más de 25,000 migrantes a ciudades santuarios en Estados Unidos, la operación Lone Star de Texas. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México con más información. ¿Qué le parece si hacemos nuestro breve viaje a lo largo de la historia? Un día como hoy, pero de 1226, muere Jaime I, el conquistador, rey de Aragón, Valencia y Mallorca. En 1740 nace Jean Barrett, la primera mujer en circunnavegar el mundo. En 1936, durante la Guerra Civil, llega el primer escuadrón de aviones italianos enviados por Mussolini.
hechos y personajes que es importante que conozcamos y que, bueno, por supuesto, no olvidemos. Vámonos rápidamente ahora a los hechos y personajes de la jornada noticiosa de este día alrededor del mundo. Está listo el compendio del panorama internacional. Le invito a que lo veamos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió este viernes que se terminó la era del calentamiento global, pues comenzó la de la ebullición global. Las declaraciones se conocen justo el día en que la Organización Meteorológica Mundial informaba que este mes de julio será el más cálido jamás registrado por la humanidad. El cambio climático está aquí, es aterrador, y esto es solo el principio, enfatizó Guterres. No necesitamos esperar hasta finales de mes para saberlo, a menos que se produzca una miniedad de hielo en los próximos días. Julio de 2023 batirá todos los récords, señaló el funcionario ante la prensa. El informe presentado por la OMM en conjunto con el Observatorio Europeo Copernicus sostiene que existen ya los datos suficientes para asegurar que julio de 2023 será muy seguramente el mes más cálido jamás registrado. Con esto se superará al récord establecido en julio de 2019. Este calor no tiene precedentes en miles de años, indicaron ambas instituciones. Suiza, Finlandia y Suecia están considerando unirse a una asociación de seguridad de la Guardia Nacional de Estados Unidos en lo que podría ser una mayor expansión de los lazos militares estadounidenses en toda Europa después de la invasión rusa a Ucrania. El jefe de la Guardia Nacional, general Dan Hawkinson, anunció las conversaciones con cada país en el Club Nacional de Prensa el jueves. El interés de los tres países en el programa es el más reciente indicio de cómo la guerra de Rusia ha llevado a cada una de las naciones a poner fin a sus añejas políticas de no alineación militar. Me complace anunciar que pronto profundizaremos y ampliaremos nuestras relaciones de cooperación en materia de seguridad en toda Europa, dijo Hawkinson. La segunda cumbre Rusia-África arrancó este jueves en San Petersburgo y según el Kremlin había una declaración final que fijará enfoques coordinados para el desarrollo de la cooperación ruso-africana. Al abrir la cumbre, Putin prometió enviar gratis hasta 50,000 toneladas de granos a 6 países africanos. Durante su discurso de inauguración, retransmitido por la televisión rusa, el presidente ruso hizo el anuncio que en los próximos meses Rusia será capaz de garantizar envíos gratuitos de 25,000 a 50,000 toneladas de grano a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Los países pobres, en particular en África, temen una nueva escalada de los precios de los alimentos tras el reciente final del acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. La comandancia militar de las Fuerzas Armadas nigerianas, que reúnen a los diferentes cuerpos militares, anunciaron este jueves su adhesión a la junta militar que encabezó ayer el golpe de estado contra el presidente Mohamed Bazoum. El argumento para justificar su apoyo es evitar un baño de sangre. Un grupo de militares de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad organizados en una plataforma autodeterminada Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria anunciaron anoche en la televisión gubernamental la destitución de Bazoum, la suspensión de las instituciones, el cierre de las fronteras y un toque de queda nocturno hasta nueva orden. Por su parte, Bazoum permanece retenido dentro del palacio presidencial tomado por los golpistas, pero está separado de su familia, que se encuentra en otro punto del recinto. La información internacional este día en Enlace México. Y mire, en marzo de 2021 dio inicio en el estado de Texas la que se bautizó como la Operación Lone Star. Es la política de ese gobierno del estado de Texas a la que ya se le atribuyen alrededor de 387,000 detenciones de migrantes en ese estado y el transporte de 25,000 migrantes, de los cuales fueron arrestados en ese estado, a ciudades o estados santuarios. Esta operación ha recibido muchas críticas alrededor del mundo y también, por supuesto, en la Unión Americana. Veamos. Como inhumana ha sido calificada en varias ocasiones la Operación Lone Star, la cual lanzó el gobernador Greg Abbott en mayo de 2021 y que a la fecha es la responsable de al menos 387,000 detenciones de migrantes que carecen de documentación necesaria. Nos miran menos que humanos, nos despojan de nuestra dignidad humana en esos centros penitenciarios donde se nos trata peor
que un animal. Yo entré a prisión con 185 libras, salí de prisión después de 5 meses con 147 libras. Experiencia que no todos han vivido de la misma manera. Crucé y me agarró migración y me dieron permiso, salí legalito, salí. La política migratoria de Texas, estado que más migrantes indocumentados recibe, ha sido justificada por el gobernador como una respuesta necesaria. Los agentes de la patrulla fronteriza están abrumados y atrapados en medio de documentos porque Biden abrió las compuertas. Biden está poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Posición que ha sido refutada especialmente por demócratas, quienes cuestionan que miles de millones de dólares sean invertidos en el control de la zona fronteriza. El siguiente año fiscal contará con una inversión de casi 10,000 millones. La mayoría de personas sin documentación es porque se quedan más tiempo que el autorizado en las visas. No cruzan la frontera física por tierra. Entonces, si realmente va a resolver este problema, debe atacarlo desde todos los ángulos. Tiene que tener algo más serio. Aunque la operación Lone Star tiene fuerte oposición, el gobernador la defiende y asegura que continuará con ella, pues así alivia la presión sobre su estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Bueno, ahí tienen ustedes la triste información en cuanto a lo que está sucediendo en el estado de Texas. Recientemente también le informamos de un reporte, un correo de uno de los agentes de la patrulla fronteriza pidiendo ya no tener que aplicar las medidas que se les pide que apliquen, como es no darles agua a aquellas personas que lo necesitan, incluso en altas temperaturas como son las que hemos estado viviendo y más en aquella zona, o incluso empujarlos hacia el río Bravo o Río Grande, también como se le conoce del otro lado. Todo esto forma todo, incluso la colocación de boyas en el río o alambres de púas, todo forma parte de la operación Lone Star. Afortunadamente ya se han presentado demandas, se han presentado críticas. Esperamos que esta situación desaparezca lo antes posible. La terminación 1028. Saludos a María del Carmen García Orbelán y a Jorge Romero, que están en Mixtla, de sus hijos Andrés, Francisco y José Luis, que están trabajando en St. Paul, Minneapolis. Vamos a la pausa rápidamente, no se vaya. Continuamos. Al volver, analizaremos la alerta petrolera a causa del aumento mundial de los precios del crudo. Además, analizaremos las razones de las protestas en Israel. Estamos de regreso, continuamos con más información en Enlace México. Este es el pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para este viernes, la ciudad de Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit, 35 centígrados, mínima 78 Fahrenheit, 26 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, se esperan 89 grados Fahrenheit, 32 centígrados como máxima, mínima 66 Fahrenheit, 19 centígrados. Disfrutarán de un día hermoso y soleado. En Nueva York, 95 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados será la temperatura máxima, mínima 77 Fahrenheit, 25 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 26 grados centígrados, 78 Fahrenheit como máxima, 13 centígrados, 55 Fahrenheit la mínima. Tendremos un día con tormentas durante la tarde. Las temperaturas en nuestras ciudades, esperando que tengan un excelente fin de semana. Como cada jueves nos enlazamos hasta Washington, D.C. y le damos la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen. Un placer, Don Isaac, recibirlo. Adelante, por favor. Muchas gracias. En el umbral de otra reunión del Comité de Mercado Abierto del Banco Central en Washington, ha ganado credibilidad la expectativa de un aterrizaje suave. No obstante, precisamente en este momento, el precio del petróleo, uno de los componentes más volátiles del índice de precios al consumidor,
la semana pasada ominosamente cruzó la barrera de $80 por barril. Es un hecho que los precios más bajos de los combustibles han contribuido decisivamente a bajar la inflación. Por ejemplo, el precio de la gasolina regular sin plomo en Estados Unidos la semana pasada disminuyó a $3.54 por galón, desde más de $5 en junio de 2022. Eso es un descenso de 27% desde hace un año, después de aumentar 61% durante el año que finalizó en junio de 2022. Ningún otro componente del índice de precios ha disminuido tanto como los combustibles. Por ende, hay preocupación de que su aumento pueda malograr el descenso gradual de la inflación alcanzado hasta ahora en Estados Unidos sin aumentar el desempleo. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por toda esta información, por su análisis en cuanto a estos temas. Cuídese, nos enlazamos el próximo jueves con usted. Dejamos las finanzas y la economía a un lado y nos vamos al análisis de la política mundial. Nadie mejor para analizarla que el doctor Sidan Seraoui. Adelante, Sidan, bienvenido. Hola, Isabela. Nuevamente, los israelíes tomaron las calles. Desde el mes de enero, en Israel hay una efervescencia contra las medidas de Netanyahu, en particular sus reformas de la Corte Suprema. ¿Qué se propone Netanyahu? Básicamente, debilitar cualquier oposición al poder ejecutivo. Y ya lo logró. La semana pasada, la Knesset, el Parlamento israelí, por una mayoría de 64 votos, un parlamento de 120 miembros, se votó una ley fundamental que pone a las decisiones del Parlamento por encima de las decisiones de la Corte Suprema. Es decir, prácticamente anulan este poder que la Corte Suprema siempre ha tenido de detener los excesos de la política. ¿Cuál es el objetivo? Además de reafirmar el poder del Ejecutivo, la idea fundamental que está detrás de esta decisión es una iniciativa personal. Netanyahu, acusado de corrupción desde hace años, no ha podido ser juzgado porque es diputado desde hace más de 25 años y siendo diputado tiene esta inmunidad parlamentaria. Pero era muy claro que al momento de dejar un cargo de diputado o de dejar el cargo de primer ministro, la justicia ya lo va a reclamar. Con esta ley, ya la Corte Suprema se encuentra con las manos atadas. Y las decisiones, en particular sobre el futuro de Netanyahu, la tomaría el Parlamento, la Knesset, y ya no la Corte Suprema. Como podemos ver, no solamente en Israel hay estas maniobras políticas para someter a la Corte Suprema. Muchos países lo han estado haciendo. O la Corte Suprema o el Instituto Nacional Electoral, como en el caso de México. Siempre la idea que está detrás es que los diputados están electos democráticamente y en cambio los órganos como la Corte Suprema son designados. ¿Qué tiene que prevalecer? ¿Un diputado electo o un miembro de la Corte Suprema escogido por el poder en este momento? Allá hay un debate muy interesante, muy fuerte, sobre el futuro de la democracia liberal. Muchísimas gracias, Sidan, por tu colaboración. Gracias por la explicación de estos temas, que son temas de actualidad, que están teniendo lugar hoy en día
en el mundo. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Con esto llegamos al final en esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Ernestina Carrera desde Eugene, Oregón, para sus papás que están en Chiautla de Tapia y se llaman Enriqueta y Germán. María Concepción Camachos de Hartford, Connecticut, saluda a su mamá Lourdes Tejada, que está en el municipio de San Martín Texmelucan, y Bernardo Gallardo Telles desde McAllen, Texas. Un saludo a todos los poblanos que radican en ese estado. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, nuestra súplica, síganse cuidando, sean muy responsables. Buenas tardes, buenas noches para todos y les recordamos que los esperamos mañana para enlazarnos aquí, como lo hacemos todos los días, en Enlace México.